Bueno, vamos a dar comienzo, darles la bienvenida, por supuesto, a todos a esta cuarta edición de la HR Talent Session. Por supuesto, seguimos recibiendo desde México. Hola, ¿cómo están? Vamos recibiendo a los que se están conectando. Como mencionaba, el chat va a estar habilitado para que puedan hacer algunos que otros comentarios. Las preguntas las vamos a estar abordando al finalización de la performance de cada expositor. Eh, Agradecer a cada uno de ustedes, por supuesto, por sumarse. Estamos realmente muy contentos y muy emocionados. Hubo una gran repercusión y una gran respuesta a este evento. Evidentemente, bueno, es uno de los temas transformación cultural, un tema de agenda, ¿no? De este año en las organizaciones y también del que sigue. Esta cuarta sesión, nosotros ya venimos desde el año pasado, ahora les voy a mencionar y contar un poquito de qué se trata este espacio, pero esta es la cuarta sesión y anteúltima, o sea que va a haber una quinta sesión y última del año, porque seguimos apostando al contenido y a seguir generando estos espacios de encuentro con colegas de HR para el año próximo. Transformación cultural fue uno de los temas más preponderantes de esta sesión, principalmente es uno de los temas que convoca. Bueno, voy a presentarme. Ante todo voy a sacar aquí, para no desconcentrarme, el chat y todo, porque yo en el simultáneo tengo dos pantallas que veo y veo varias interacciones, no me quiero desconcentrar. Bueno, ante todo quiero presentarme, mi nombre es Jessie Fichera, soy una fanática de viajar, curiosa, entusiasta, disfruto muchísimo de conocer y conectar con las personas. Parte de mis valores, la perseverancia, el compromiso, versatilidad y la mente abierta, que son las que me han permitido enfocarme en acompañar a las personas en este alcance de su máximo potencial. Creo firmemente, soy una gran creyente en el poder transformador, en las conexiones genuinas y en la capacidad de cada persona para crear un impacto positivo en el entorno. Y justamente desde esta creencia es en donde nació mi emprendimiento, mi empresa, que es FG Consultoría, con el objetivo de co-crear espacios de mutua elección y conectar el talento de las personas con los desafíos profesionales de diversas empresas que están atravesando transformaciones digitales o expandiéndose globalmente, tanto para las búsquedas ejecutivas, roles en tecnología, en lo digital y también en lo operativo. Y por otra parte, encontramos este espacio, HR Talent Session, es un espacio de coaprendizaje, de buenas prácticas, de intercambio entre colegas de people, de gestión de personas, que surgió a partir de un descubrimiento que realicé yo el año pasado en búsqueda de insights que me permitieran visualizar los puntos de dolor en la gestión de las personas y los temas que realmente ocupan, ¿no?, en las organizaciones. Temas tales como, bueno, desarrollo del talento, cultura del bienestar, transformación cultural, experiencia del colaborador, entre otros, fueron los trending en la encuesta que yo ejecuté el año pasado. Para darles algunos indicios, participaron 1.560 personas de diferentes organizaciones y de todas partes de Latinoamérica, en las cuales se hizo un research desde aquellos, de todos los seniorities, desde el junior hasta los C-levels. Y gracias a esa encuesta es en donde, bueno, obviamente nace HR Talent Session en este espacio de coaprendizaje. Bueno, hoy nos convoca cómo crear una cultura que impulse la innovación y el éxito. La transformación cultural, bueno, no es solamente una tendencia, ¿no?, sino una necesidad para que todas las organizaciones que desean mantenerse competitivas y relevantes en el entorno actual consideren esta propuesta de ejecución. Hoy vamos a explorar perspectivas, reflexiones y experiencias también que nos van a ayudar a entender cómo podemos liderar este cambio en nuestras propias organizaciones. Para esta sesión convoqué a Ceci del Valle, una culture hacker, founder de Breaking Lab, consultora especializada en transformación cultural y agilidad. Ayuda a las organizaciones y a las áreas de people a acelerar la transformación del negocio a través del diseño de culturas ágiles e innovadoras,
además de impartir su propia certificación en transformación cultural. Por otra parte, a Rosela Molero, una profesional destacada con amplio recorrido en las compañías que atravesaron y atraviesan el desafío de cambiar y transformar las formas de ser y hacer. Y por último, Ernesto Ichikawa, de Perú, quien, bueno, obviamente actual referente de la gestión del cambio, Head de People and Change Management de Comunal, oficinas y espacios flexibles, además de impartir, por supuesto, capacitaciones y formación en Change Management para mejorar la adopción y el alineamiento de las estrategias en las organizaciones. Bueno, por último, y ya con esto voy cerrando, estoy haciendo tan ágil esto. Por último, quería comentarles que la HR Talent Session está programada para una duración de 2 horas, esta única, las del resto siempre fueron 1 hora. En esta ocasión, porque quisimos extenderla un poquito más, porque hemos recibido algunas recomendaciones de extender un poquito más el tiempo, sabiendo que son temas que cautivan y que generan un intercambio y un espacio de preguntas. Así que está programada por 2 horas, vamos a recibir, como mencioné, las consultas para abordar las preguntas en vivo, sea del chat, más las que han incursionado en el formulario de inscripción que han rellenado. Así que bueno, eso es más que nada para darles. Antes que todo, agradecerles a Rose, a Ceci, a Ernesto, por supuesto, por el tiempo y obviamente por el espacio cedido. Sin más preludios, vamos a presentar a Ceci. Hola, Ceci. Acá estoy. Hola, buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo Gusto va? saludarlos. Ahí estamos. Muy bien. Ahí, Bueno, Ceci, en este caso, para comentarles parte de lo que venís a traer, acá el mismo título lo trae, hackear las 3, o en este caso las 3 evoluciones claves para el éxito de la transformación. Si querés, eso. Y ahí, Jessy, podemos dicen en el chat que se ve el cuadradito a la derecha con usar el control remoto que tal vez les bloquea la pantalla. Igual Ah, yo, muy bien, no, gracias. ahí Bueno, estamos. yo estaba tan compenetrada haciendo la presentación. Bueno, gracias. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Si querés, dejamos esta misma pantalla o preferís que la dejemos, la soltemos. Saca la pantalla, así la puedo ver y eh, interactuamos unos minutos al menos. Eh, Excelente. yo después de esto aviso que me voy a tener que ir. ¿Por qué? Porque tengo que dar la certificación, justamente. Pero si tienen preguntas, dudas, se las dejan a Jessie, me las hacen llegar por LinkedIn. Yo feliz de compartir con ustedes. Ceci del Valle por acá. Un placer hoy estar compartiendo con todos ustedes este espacio maravilloso. Gracias, Jessie, de nuevo por la invitación. Gracias a mis colegas increíbles que se suman hoy a este espacio. Siempre es un placer participar de estos espacios para continuar contagiando y aprendiendo en comunidad. Hackear la cultura, transformar la cultura de una organización. No es un camino sencillo, ¿no? Seguramente muchos de los que están acá lo saben, lo experimentaron. Es un camino incómodo, profundamente incómodo, que nos invita a navegar por aguas turbulentas y a recorrer terrenos desconocidos. Y por esto hoy les quería compartir 3 evoluciones clave que tenemos que abrazar, adoptar como profesionales, como áreas de personas, para acompañar la evolución cultural. Como siempre digo, sin humo, de manera honesta, profunda y sostenible. Transformar la cultura nos demanda incorporar nuevas prácticas, pero sobre todo demanda soltar creencias y prácticas aprendidas, heredadas, sobre cómo tenemos que hacer las cosas, sobre cómo se supone que es y debería ser un proceso de cambio. Prácticas que nos ayudaron en el pasado, nos trajeron hasta acá, nos hicieron exitosos, pero que en el contexto actual se convierten a veces en un peso que no nos deja avanzar, ¿no? Y eso es profundamente incómodo. Como siempre digo, nadie da lo que no tiene, y si realmente queremos acompañar la transformación de las organizaciones, necesitamos transformarnos a nosotros mismos.
soltar prácticas que hoy ya no nos suman, soltar creencias que no nos permiten evolucionar. Existen tres aspectos clave para el éxito del proceso. Vamos a verlos uno por uno. ¿Están listos? La evolución 1 es la evolución desde la planificación rígida a la planificación flexible. La manera en la que siempre planificamos los procesos de cambio es de mínima inadecuada, y la enorme cantidad de proyectos inconclusos lo demuestra. El fracaso de la planificación tradicional, lineal, rígida, se debe sobre todo a la incapacidad de pensar el proceso de transformación como una partida de ajedrez. Imaginen esto, hagan este juego conmigo. Imaginen jugar una partida de ajedrez sin tener en consideración los movimientos del oponente. Planifican los movimientos y dicen, voy a comenzar moviendo el peón, después el alfil, después voy a mover el caballo, a continuación la torre, y ejecutan todos los movimientos de principio a fin sin importar lo que hace su oponente. ¿Creen que va a funcionar eso? ¿No? ¿Les parece que es una locura? Sí, porque lo es. En el mejor de los casos, nuestros movimientos van a coincidir con el plano. Sin embargo, lo más probable es que esto no ocurra. Y así es la planificación tradicional, inflexible, no acepta modificaciones, ejecutamos el plan según lo proyectado sin importar lo que ocurra en la organización. Ejecutamos nuestra planificación de principio a fin sin levantar la mirada y observar lo que ocurre en la organización. Y eso es un fracaso asegurado. Debemos evolucionar entonces hacia una planificación flexible, iterativa, mucho más adecuada a la complejidad de la cultura. Esta planificación funciona como un juego de ajedrez real, donde cada vez que muevo una pieza, el tablero cambia por completo y tengo que volver a planificar y volver a decidir. De esta manera, a medida que desarrollamos el juego, vamos ganando un conocimiento más profundo de nuestro oponente, de nosotros mismos y de todo el tablero. Este tablero cultural está en permanente cambio, no es estático, todo el tiempo nos muestra diferentes disposiciones de los actores, diferentes estrategias. Planificar nuestras jugadas sin mirar el tablero es una receta para el desastre. La planificación flexible, por el contrario, abraza el emergente, da lugar a lo que acontece, admite la sorpresa, eso que no nos gustan las organizaciones tradicionales. Se permite salir del plano cuando es necesario, investiga nuevos caminos, abandona la senda única y se abre a la potencialidad de múltiples caminos. Sí, siempre digo, firme con el propósito, flexible con los medios, firme con la cultura que quiero construir y flexible con los caminos para lograrlo. Y esto se relaciona con una capacidad maravillosa que debemos desarrollar, que es esta capacidad que los japoneses llaman leer el aire, que significa estar atentos a lo que nos rodea, a las necesidades, a los sentimientos que todavía no se expresan, y aprender a mirar más allá, a leer el feedback del sistema. El sistema cultural siempre nos da feedback. A veces solo tenemos que dejar de mirar nuestro escritorio y salir a recorrer la cultura, salir a recorrer los pasillos para leer qué es lo que sucede ahí. La transformación cultural no está en nuestros escritorios. La transformación cultural no está en el Excel. La transformación cultural está allá afuera. La evolución 2 es la evolución desde el proyecto al proceso original. La era de los proyectos de cultura llegó a su fin, o al menos debería empezar a llegar a su fin. Esos proyectos hermosos, plasmados en elegantes diagramas de Gantt, perfectos, sin fisuras, ya demostraron que el papel todo lo resiste, pero la realidad no. Se gastaron litros y litros de tinta describiendo proyectos que jamás pudieron ser implementados, porque la vida de las organizaciones simplemente sucede sin demasiada consideración de lo planificado, ¿no? Estos planes son tan terribles que no están pendientes de lo que nosotros queremos. Se hacen planes como si las organizaciones no fuesen a cambiar, como si todo fuese a permanecer estático, inmutable. Pero la vida organizacional es dinámica, es movimiento, es vida, justamente.
Por eso debemos pensar la transformación como un proceso continuo y original de evolución. Y acá voy a hacer dos distinciones. Entender la transformación cultural como proyecto cierra oportunidades, nos limita, nos corta las alas de la creatividad. En definitiva, nos obliga a mirar el Gantt y no las señales de la organización. Nos encierra en esas cuatro paredes y nos aísla de lo que realmente sucede. El proyecto nos da tranquilidad, una falsa tranquilidad de sentir que tenemos todo bajo control, ¿no? Si está plasmado en el diagrama de Gantt es porque estamos haciendo las cosas bien. De hecho, la ilusión de control es un sesgo cognitivo, es un error en la forma de procesar nuestro pensamiento. Y eso genera la fantasía de que tenemos control sobre situaciones que en realidad no dominamos, como por ejemplo los eventos que van a ocurrir en un año o el impacto de las acciones culturales. Es la creencia errónea de que uno tiene estrategias para controlar eventos que en realidad no dependen de nosotros. De nuevo, nos da tranquilidad, nos da una falsa seguridad. Y esta ilusión de control se combina en un cóctel explosivo con lo que yo llamo la ilusión del profesionalismo. Y aquí me gustaría ir leyéndolos también, porque me gusta la posibilidad de interactuar, si esto pasa o no pasa, si les pasa o no les pasa. Esta ilusión del profesionalismo es creer que las presentaciones lindas y los archivos de Excel nos hacen profesionales serios. Tal vez no tenemos idea de lo que estamos haciendo, pero si está en un PowerPoint con palabras complejas, entonces debe ser serio, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Si no puedo explicarlo de manera que cualquier persona lo entienda, y si mi plan no entra en una sola hoja, yo no lo estoy entendiendo. Repito, mi plan debe ser fácil de entender, tan simple que lo pueda explicar en una sola hoja. El sistema cultural ya es demasiado complejo. Nuestras soluciones tienen que ser sumamente simples. Entender, por otro lado, la transformación cultural como proceso abre oportunidades, nos invita a crear, a innovar, a hacer cosas que nunca hicimos. Dejamos de mirar ese Gantt bendito y comenzamos a mirar a los seres humanos que nos rodean, a sus interacciones, a las emociones, a las prácticas. Y ahí está la verdadera magia de la transformación cultural. Soltar el control y fluir con el cambio, dejar que el plan mute, evolucione, cambie, se desarrolle, se modifique, encuentre sus propias formas. Y no digo que esto es súper difícil, soltar el control, fluir, dejar que el plan cambie. En el fondo somos como ese meme que dice, voy a dejar que las cosas fluyan, pero necesito saber qué día y a qué hora van a fluir, así me organizo. No, adelántenme esto de fluir. Las organizaciones tradicionales, con su burocracia y su mindset rígido, nos alejan tanto de la experimentación y del fluir que simplemente nos parece antinatural. Cuando la realidad es que resistir a ese fluir del cambio es lo que nos trae más dolor. Nuestro plan siempre es un plan en construcción, no es un plan escrito en piedra, va cambiando, mejorando y enriqueciéndose. Es un plan vivo y un plan permanente. No es un plan preparado para cajonearse, como decimos en Argentina, dejarlo en algún cajón por ahí sin que nadie jamás recuerde que lo hicimos. La base de comprender la transformación como un proceso es una palabra maravillosa que muchas veces nos trae el agilismo, que es la experiencia y en la observación de los hechos. No intentamos predecir el futuro, no pretendemos tener la bola de cristal para saber qué va a pasar. Realizamos un control empírico del proceso por sobre uno predictivo. Asumo que mi horizonte de predicción es acá, podemos más o menos prever qué va a pasar en 2030 o 2040. Gestionamos la incertidumbre a través de la inspección, adaptación regular. Planifico, ejecuto, compruebo, aprendo y vuelvo. Planifico, ejecuto, compruebo y aprendo. El propósito no es predecir o controlar, sino medir constantemente los resultados y adaptar en consecuencia. Por eso la transformación cultural es un proceso original, único, irrepetible.
No debemos caer en la tentación de reproducir transformaciones ajenas o enlatadas. Lo que le sirvió a otro no necesariamente me sirve a mí. Cada organización en cada momento requiere un proceso intransferible de transformación. Por supuesto que hay patrones y hay enseñanzas, pero cada proceso es único. Reproducir copias nos hace grises. Ser originales, como nos trae Adam Grant, nos devuelve todos los colores. Y de eso se trata la transformación también. Y la tercera evolución que les voy a traer hoy es la evolución, y algo leí recién en el chat de eso, de la cosmética al propósito, de ese maquillaje organizacional. Hoy la transformación cultural se convirtió en una moda, en una palabra vacía, en un deber ser para las organizaciones, y así se inician procesos de transformación porque se supone que es lo que hay que hacer, lo correcto, lo deseable, pero sin una real convicción y sentido de propósito, ¿no? Hacemos acciones de cotillón, con decisiones superficiales, con propuestas que apenas rozan, acarician los problemas. Básicamente una solución de compromiso, de confort, como qué, pero que en realidad no transforma nada. Llevándolo a conceptos actuales, se hace un change washing, una lavadita de cara a la organización, una serie de consignas de transformación que imprimimos en tazas, en paredes, en viromes, pero sin un real compromiso. Y por esto es imprescindible abandonar las soluciones cosméticas, instagrameables, lindas, y evolucionar hacia transformaciones honestas y reales, mucho más incómodas, definitivamente menos dispuesta al humo de las redes, porque la transformación jamás debe ser moda, capricho o imposición, y nunca debe tampoco ser un sinfín de cambios impulsivos, sin sentido, que solamente llevan a algo que tal vez muchos de los que están acá sienten, que es la fatiga del cambio. Otra vez otro cambio, y cambio tras cambio, ya no sabemos ni en qué proceso estamos inmersos. Si realmente buscamos transformar la cultura, tenemos que habilitar conversaciones incómodas, acompañar a las personas a atravesar el cambio, impulsar acciones profundas, a veces dolorosas, y encontrar un propósito que realmente nos impulse y llene de sentido de transformación. ¿Para qué nos queremos transformar? No porque X lo hizo, no porque queda lindo, no porque mejora una empleadora. ¿Para qué me quiero transformar? Y sin esa pregunta no deberíamos iniciar ningún proceso de transformación. Menos cosmética y más propósito, menos cotillón y mucha más profundidad. Transformar la cultura es una oportunidad única de construir propósito, de crear entornos que favorezcan esa desadaptación y ese despliegue de nuestros talentos, que son múltiples y maravillosos. Dejar de reproducir copias y crear algo único. Y como quizás habrán notado a través de estas evoluciones, el camino de la transformación cultural es profundamente incierto. Y tal vez por eso estamos todos acá reunidos para encontrar algunas pistas de por dónde va todo esto. Estas evoluciones requieren de mucha valentía porque nos llevan por el camino menos transitado. Como dice Adam Grant, que mencioné hace un rato, y que si no lo leyeron, vayan a leer a Adam Grant, que es un autor maravilloso. Dice Adam, se trata de defender un conjunto de ideas que van contracorriente, pero que en última instancia mejoran las cosas. Los originales, y así se llama su libro, y yo agregaría los transformadores, son personas que toman la iniciativa para hacer realidad sus visiones. No trabajamos para cumplir el plan a la perfección, trabajamos para ayudar a las organizaciones a construir culturas más humanas en las que todos nosotros podamos brillar y crear. La pregunta es si estamos listos para abrazar esas evoluciones, para desandar el camino y tomar decisiones valientes, para decir no, no a lo que no aporta valor, para decir sí a lo que da un poco de miedo y nos resulta nuevo. Dice, y siempre comparto esta frase de Mihaly Csikszentmihalyi, y aprendí a pronunciarlo finalmente, así que lo voy a hacer todas las veces que pueda, eh, que es el autor de Flow, que también les recomiendo. Dice Mihaly, de todas las actitudes que podemos aprender,
No hay característica más útil, más necesaria para la supervivencia y con más probabilidades de mejorar la calidad de vida que la capacidad de transformar adversidad en un desafío que pueda proporcionarnos disfrute. Y me encantaría, si estamos uno a uno, preguntarles, ¿están encontrando disfrute en esta adversidad? ¿Están encontrando disfrute en la transformación cultural? Mi invitación es a que podamos encontrar ese disfrute en la adversidad, a disfrutar del proceso, a dejarnos atravesar por estas evoluciones, a darnos la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Si hacemos siempre lo mismo, si siempre implementamos las mismas acciones culturales, las mismas iniciativas, ¿qué nos hace pensar que vamos a tener resultados diferentes? Hackear la cultura es hackearnos primero a nosotros mismos, es animarnos a pensar y a ser diferente, es salir de lo que siempre conocimos y preguntarnos, ¿de qué otra forma podemos hacer esto? Firmes con el propósito, flexibles con los medios, siendo originales, siendo valientes y teniendo en cuenta estas tres evoluciones muy profundas y muy dolorosas también, pero que a fin de cuentas nos van a ayudar a lograr nuestro propósito, que es transformar el mundo una organización a la vez. Les deseo a todos muchísimos éxitos en sus intervenciones, valientes, honestas, reales, profundas y humanas. Mis colegas, Rose y Ernesto, van a profundizar en muchos de estos temas y les van a traer cosas fabulosas. Yo de nuevo agradezco la oportunidad de estar acá con todos ustedes, de poder contagiar y de seguir conversando este tema que es tan, tan maravilloso y tan apasionante. Y los invito, si tienen preguntas, ya que yo me tengo que retirar, dejarlas en el chat, dejárselas a los chicos, contactarme por LinkedIn, como quieran, yo siempre estoy. Así que te dejo la palabra. Excelente, excelente, Ceci, muchísimas gracias. Sinceramente, yo voy acá a compartir que obviamente pueden escanear el QR. El QR pertenece a la web en realidad de Ceci, porque también pueden llegar Así es. a contactar, también por supuesto por LinkedIn, pero bueno, más que nada pueden también tomar contacto. Sí me interesó, sé que las preguntas las vamos a abordar a lo último, pero más que nada quizá nuevamente si podías dar referencias de los libros que mencionaste, como para Sí, que ¿quién mencioné? un Mencioné a seguimiento. Adam Grant, que lo amo profundamente, con un libro que se llama Los Originales, y a Mihaly de Flow, que es también un referente en todo lo que conversamos hoy. Y ya que estamos, puedo mencionar otro que siempre recomiendo para iniciar estos procesos, que es Change Management, siempre le cambio el nombre al título, pero lo van a encontrar por el nombre del autor, que es Jason Liddell. Si alguno tiene el libro y me lo quiere recordar, genial. Y si busca Jason Liddell, lo van a tener ahí. Ernest seguro lo sabe. Eh, Ahí está, ¿ves? Yo ya sabía que me esto bien. Y Change Management de Jason Liddell. Súper, súper recomendado también, como para hacer lectura ligera para iniciarse en este camino. Excelente, Ceci, enorme gracias, una generosa, pero enorme, enorme. Si querés Dale. quedarte unos minutitos más, obviamente Me que quedan unos minutos y y en el después en el los caso despido a aumentado que, todos. bueno, por supuesto tengas que irte ya a dar clase, bueno, te liberamos y obviamente para todos aquellos que quieran contactar a Ceci ya conocen. Así que gracias, Ceci. Gracias a todos. Éxitos y que sigan escuchando lo que se viene, que es maravilloso de verdad. Dale, Gracias, un Ceci. Bueno, ahora nos toca el turno a Rose, a Rosela Molero, que es tu turno. Hola, Rose. Bueno, ¿cómo están? ¿Estás? Bueno, buenas tardes. Gracias, Jessy, por la invitación y también a todo el equipo de FG Consultora por organizar el encuentro. Bueno, Excelente. Bueno, voy a ya te compartir. digo, si querés, dejo acá de compartir Dale, y vamos acá tu presentación. bien, ahí va, ¿eh? Bueno, a ver, ¿ahí se ve?
A ver, Se ve muy bien, Ro. perfecto. Espera que quiero acomodar acá la pantalla. Un segundito. Bueno, ahí estamos. Bueno, gracias a los colegas de Latinoamérica que se conectaron, y no sé si hay alguien de España, pero bueno, ya en España ya es de noche, así que bueno, gracias a todos por participar. Bueno, el tema que hoy nos convoca, ¿no? Es cómo crear una cultura que impulse la innovación y el éxito. Y cuando Jessy me convocó con este tópico, a mí lo primero que se me vino a la mente fue mi experiencia como embajadora en un banco conocido acá de Argentina que se llama Banco Galicia. Y bueno, y también un poco digo, bueno, ¿qué más puedo sumar a esta presentación? Y se me ocurrió compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas preguntas de introspección que creo que cuando uno está en una empresa que siente que hay que hacer las cosas distintas o hay una necesidad de cambio, me parece que son preguntas que nos pueden ayudar a pensar, a reflexionar y a ver por dónde encarar estos temas, ¿no? Bien, a ver, no me pasa, perdón, no me pasa la, ahí está. A ver, bueno, perdón. Bueno, les cuento un poco de mí. Soy licenciada en Relaciones Públicas, me formé en temas de recursos humanos, marca empleadora, educación, gestión del talento, comunicación interna y business partner. Me gusta definirme como business partner, es un rol que amo, es un rol generalista y creo que el rol ha evolucionado a un rol de HR player y es una definición bueno, que me identifica. Disfruto de ser una partner habilitadora para que el negocio fluya más a partir de tener al mejor talento. Mis experiencias más fuertes han sido en comunicación interna, selección de personal y experiencia del colaborador. Mi propósito personal y profesional es potenciar el desarrollo de personas y equipos, transformar organizaciones y construir excelentes lugares para trabajar. Tuve experiencias en banca, en servicios de gastronomía, retail y combustible. Y bueno, fui corresponsal y embajadora acompañando 2 transformaciones culturales en Banco Galicia. La primera transformación fue en el año 2011 y, y bueno, lo que siempre cuento como anécdota es que una vez estábamos en la oficina, nos llega una carta que le había enviado el gerente general y el presidente contándonos que había cambios, se habían definido nuevos principios, una nueva visión, nueva misión, nuevos valores. Y bueno, tengo esa carta de recuerdo acá, nos hicieron firmar, fue una carta por duplicado, la firmamos, la tuvimos que enviar a Recursos Humanos, y en esa carta, bueno, digamos, dábamos consentimiento que nos comprometíamos a acompañar al banco en este nuevo inicio de gestión del negocio. Y esto era lo que nos había llegado, era digamos, un folleto que detallaba cuál era la nueva visión del banco, la nueva misión, los nuevos valores. Y yo creo que eso fue como un hito, ¿no? Que marcó como un antes y un después, porque fue el inicio de todo lo que vino durante muchos años, y todas las estrategias de selección, capacitación, desarrollo, comunicación, compensaciones, todas las estrategias estaban vinculadas con, o mejor dicho, todas las iniciativas, todos los programas, estaba todo vinculado con esta estrategia. Bien, ahora, ay, perdón. No, está. Bueno, ¿cómo identificar un embajador cultural? ¿No? Un embajador cultural, bueno, puede ser elegido por sus compañeros, por sus líderes, o puede autopostularse a un programa de embajadores. Muchas empresas hoy en día tienen programas de embajadores, y estas definiciones de estas características son un poco desde mi experiencia a lo que pude ver a lo largo de los años. Buena llegada a sus compañeros y líderes, fan de todas las acciones y actividades que organiza la empresa, siempre vibra buena energía con todas las novedades institucionales y le encanta difundirlo y sumar a que las personas participen, inspira con su ejemplo y logra que más personas se animen a los cambios. Y bueno, a ver, digamos, este rol tiene beneficios. Digamos, las personas que tienen este rol desarrollan habilidades de comunicación, tienen acceso a información de primera mano de la empresa,
visibilidad en proyectos, aportan al equipo, tienen mayor exposición dentro de la gerencia. Y para la empresa, bueno, también hay beneficios porque se mejora la comunicación, hay mayor feedback, el feedback es más humano, se contribuye a la cultura organizacional, se genera un canal de escucha y mejora la comunicación con las áreas centralizadas. Los programas de embajadores, por lo general, sirven mucho cuando hay una casa matriz y tenés diferentes colaboradores distribuidos geográficamente en distintos países o en distintas provincias. Y esto me parece, lo traigo, este comentario lo traigo porque yo estuve leyendo las preguntas y los comentarios que ustedes dejaron en el form de inscripción, y había muchas que planteaban, bueno, ¿cómo hacemos para derramar la cultura cuando hay mucha dispersión geográfica? Y por lo menos desde mi experiencia creo que los programas de embajadores ayudan a traccionar la estrategia. Bueno, les voy a compartir algunas de las iniciativas que tuve la posibilidad de gestionar cuando trabajaba en el banco. El lanzamiento de la Semana Flex, esto fue toda una revolución. Más tarde o irse 2 horas antes, esto fue como todo una revolución y realmente un cambio cultural tremendo en una industria tan rígida. Esta iniciativa estamos hablando que fue más o menos para el año 2013, y fue una de las primeras cosas que el banco implementó. Bueno, yo colaboraba en la Family Day, en las iniciativas por el Día del Amigo, en la activación de la semana de carnavales en la época de verano. También ayudaba a gestionar el programa de reconocimiento gracias. Este programa, bueno, estaba sustentado en los valores del banco. El banco tenía para ese entonces, bueno, actualmente tiene 4 valores: cercanía, innovación, compromiso y entusiasmo, y este programa de reconocimiento se basaba en impulsar y potenciar estos valores. También colaboraba con la gerencia de sustentabilidad, en distintas iniciativas de cuidado del medio ambiente, la campaña de voluntariado, distintas iniciativas de la fundación que tiene el banco, que es la Fundación PRIAR. También, en la gerencia organizábamos jornadas de reconocimiento cuando se cumplían ciertos hitos de negocio o de equipo o de la gerencia. Bueno, siempre se festejaba o se hacía alguna iniciativa para generar cercanía. Después, las activaciones de reconocimiento. Por ejemplo, esta fue una que hicimos para el Día del Maestro. La acción fue reconocer a las personas que siempre están constantemente ayudando a sus compañeros por motus propio, y son esas personas que, tienen como este don de enseñar. Y estas son, digamos, todas las prácticas que les estoy compartiendo son todas prácticas que yo creo que con el paso del tiempo ayudaron al banco a crear una cultura, ¿no? Que impulsó la innovación y el éxito. Esta, por ejemplo, todos los años organizábamos el festejo del Día de la Primavera, siempre las mesas temáticas, música, algo para tomar, distendernos un rato, y todas iniciativas tendientes a potenciar los valores y a generar buen clima. También me ocupaba de la gestión de las carteleras digitales, de organizar encuentros con otros equipos, para compartir buenas prácticas o inquietudes. El cierre de fin de año también, actividades para fomentar el buen clima. Esta fue, por ejemplo, el recuerdo de una campaña que se hizo a nivel banco. Todos los embajadores, todos los corresponsales, compartíamos, distintas... compartíamos sobre nosotros características, o por qué, hace cuánto estábamos en el banco, o cómo llegamos a ser corresponsales. La idea era conocernos entre toda la red. Y este fue, es un recuerdo de un proyecto de innovación que participé. Fue un proyecto que duró 6 meses. Yo representaba a la red de sucursales y el objetivo era mejorar la comunicación interna desde la alta dirección hasta la red de sucursales. La red en ese momento tenía 300 sucursales. Y lo trabajamos con una consultora externa. Se hicieron más o menos 300 ideas, literal, 300 ideas. De esas 300 creo que se eligieron aproximadamente unas 10, y de esas 10 quedaron 5. A mí me tocó defender, digamos, presentar una de esas ideas, que fue Red al Día, que después se terminó implementando como Líder al Día,
Y la iniciativa lo que tenía era que cada 15 días todos los líderes del banco recibían las 3 o 4 o 5 noticias más importantes, relevantes del mes, y la idea era que estos líderes compartan con sus equipos estas novedades para comenzar a alinear la organización y empezar todos a hablar un mismo lenguaje de negocio. Ahora, bueno, esta experiencia, ¿no? En donde yo tenía este rol acompañando la transformación, lo hice cuando estaba en la red de sucursales y también lo hice cuando estaba en la gerencia de operaciones, en el equipo de soluciones al cliente. Lo que vimos, digamos, con el paso del tiempo es que el banco logró pasar del control a la confianza, ¿no? Y hoy está en este estadio que fue pasando de equipos trabajando, de equipos trabajando en silos y organizados jerárquicamente a equipos colaborando y co-creando soluciones. Perdón. Ahí no me está pasando. ¿Se ve, Jessy? Se ve, pero quedó en la primera Ahí va. cosita de una Ahí gestión va, del ahí va, clima. no me pasaba. Bueno, de una gestión de clima como práctica tradicional de recursos humanos a gestionar clima como parte de la estrategia de negocio y metro cuadrado. Se flexibilizó la vestimenta de saco y corbata a jean y zapatillas. La evaluación de desempeño antes era anual, pasó a ser conversaciones de desarrollo permanentes y constantes. Se pasó de informar vía newsletter o vía revista impresa o intranet a comunicar a través de redes colaborativas y de reuniones de bajar información a encuentros de comunicación. En los últimos tiempos, bueno, las gerencias podían compartir un evento donde iban a mostrar cuáles fueron sus resultados de éxito del trimestre y iban a compartir cuáles eran los desafíos del próximo, del siguiente trimestre. Y esas convocatorias a estos encuentros eran abiertos, cualquier persona de otra gerencia se podía sumar e interesarse de qué estaba haciendo otro equipo, otra gerencia. Ahora, después de estas experiencias que tuve en el banco, creo que, bueno, tuve algunas experiencias que me hicieron pensar en estas preguntas de introspección que debemos hacernos para comenzar a pensar en transitar un cambio organizacional. Digo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Cultura. ¿Cómo se llama la cultura que actualmente tenemos, no? Justamente con lo que yo les decía al principio, cuando estamos pensando en que necesitamos hacer un cambio en la organización. Bueno, ¿no? Analizar cómo se llama la cultura que actualmente tenemos. ¿Tiene nombre? Porque capaz que no le pusimos un nombre, pero estaría bueno como definirla para entenderla. ¿Está alineada con nuestra cultura deseada? ¿Es nuestra cultura deseada? ¿Cuál es nuestra cultura deseada? ¿Cómo se llama el norte hacia donde vamos? ¿Nuestro propósito actual está alineado con los cambios que deseamos ver en el negocio y en las personas? ¿Tenemos un propósito manifiesto? Y esto es para mí súper relevante, el tema del propósito, que también Ceci lo mencionaba, porque muchas empresas quizás tienen, ¿no?, la visión, los valores, pero el propósito, ¿no?, manifiesto, compartido, que todas las personas lo conozcan, y gestionar atracción de talento, capacitación, desarrollo, todo alineado al propósito, ¿no? De machear cuál es nuestro propósito como empresa y si coincide o no con el propósito personal y profesional de nuestros colaboradores y de las personas que vamos a sumar o atraer a la organización. Nuestra visión y misión está alineada con los cambios que deseamos ver en el negocio y en las personas. Nuestros valores actuales están alineados con los cambios que deseamos ver en el negocio y en las personas. ¿Contamos con las personas adecuadas para el cambio? ¿Qué tipo de perfiles necesitamos para el cambio? ¿Qué skills necesitan nuestros colaboradores para ir hacia el cambio que deseamos como organización? ¿Nuestro organigrama actual acompaña la transformación cultural que deseamos, que estamos atravesando? Y este también me parece que es un punto súper importante, porque muchas veces cuando vemos el organigrama, ahí podemos ver qué tan compleja o no es la organización, ¿no?
Y también cómo fluye la información, cómo es el nivel de reporte, cuántas escalas hay que superar para llegar al CEO a que apruebe algo, ¿no? Entonces pienso en organizaciones, por ejemplo, hoy muchas organizaciones que dicen, bueno, queremos ser organizaciones más simples, más ágiles. Digo, ¿y la estructura está preparada, ¿no? Para que no haya tantos niveles de aprobación. Digo, me parece que ver el organigrama nos permite saber cómo estamos y a dónde podemos ir. Había una de las preguntas del formulario que justamente planteaba esto, a ver si la encuentro por acá. ¿Cómo plantear cambios de estructura a las gerencias? Yo, bueno, creo que justamente es esto, ¿no? Es ver la estructura actual versus una que se podría proponer en función de las tareas que se van a realizar para llegar a esos objetivos nuevos que se planteen, ¿no? ¿Qué se está necesitando? Bueno, en función de qué se está necesitando es los tipos de perfiles que necesitamos y las tareas. Pero bueno, me parece relevante el tema del organigrama. Ahora, algunas certezas de estos años o estas experiencias que tuve, algunas conclusiones propias. La cultura siempre influye en los resultados económicos y de imagen de la organización. La transformación cultural se acelera cuando la comunicación interna es abierta, colaborativa y transversal. El foco no solo debe estar en las personas, también se debe gestionar de manera conjunta en los procesos y la tecnología. Hay que gestionar el sistema y no a las personas. Y volviendo al ejemplo, ¿no? Digo, cuando en la empresa donde estuve nos enviaron esta información, ¿no? Con los nuevos principios, la nueva misión, los nuevos valores, de alguna forma se estaba gestionando el sistema, porque nos estaban comentando o definiendo cuáles eran las nuevas formas de trabajar, cómo debíamos empezar a comportarnos. Entonces, bueno, esto no solo aplica, digo, para casos de cultura, también aplica para cuando tenemos que rever procedimientos o procesos, ¿no? Gestionar el sistema. Y con eso, bueno, las personas, digamos, pueden ser gestionadas, pero a través del sistema. Bueno, construyendo organizaciones más humanas. Esto que me convoca a mí de crear excelentes lugares para trabajar, con foco en organizaciones más humanas. La gerencia de dirección debe ser sponsor número 1 de la transformación cultural. Debemos tener onboarding al equipo de líderes, cross-organización como embajadores del cambio. Sí o sí, las dos cosas. Digamos, no es solamente contar con el equipo de dirección o el directorio, ¿no? También necesitamos de todos los líderes que tenga la organización. Y cuando hablo de líderes o de referentes, ¿no? No es solamente las personas que tienen gente a cargo. Digo, un referente, una persona que maneja un tema, aunque no tenga personas a cargo, también es un líder. Es un líder de una temática, ¿no? Entonces, todas las personas que son referentes de las distintas áreas, de los distintos temas, tienen que ser parte del cambio. Comunicación interna constante y explicativa para alinear y sumar más voces interesadas en transformarse, ¿no? Y acá traigo una frase de Peter Senge que dice que las organizaciones no se transforman, sino que son las personas las que se transforman para cambiar a las organizaciones. Entonces, es importante, muchas veces puede pasar que la transformación se comienza a gestar de manera privada, ¿no? Digamos, con pocas personas, y ocurre quizás durante 2 o 3 años que uno está como en proceso de cambio, pero nunca se lo contó al resto de los colaboradores, nunca se lo contó a la organización. Entonces ahí nos perdemos una oportunidad, porque cuando nosotros amplificamos y contamos los cambios que va habiendo en el momento, ¿no? Esto de que decía Ceci, de la planificación flexible, ¿no? Vamos planificando a corto plazo y vamos ajustando, ¿no? Este famoso MVP que vamos ajustando mientras vamos haciendo. Podemos encontrar colaboradores que están interesados y que se quieren sumar y que nos ayudan a traccionar y mejorar esta estrategia. Por eso esto me parece un punto súper relevante. Espacios para innovar y traccionar la transformación, 20% de dedicación del tiempo, MVPs derrutivos, escucha, feedback, iteración, ¿no? Volvemos, esto que decías, Ceci, ¿no? La planificación flexible. Y 20%, digamos, de los 5 días de la semana, cuando empezamos un cambio, ¿no? Decimos, bueno, hay una necesidad de cambio, nos hacemos preguntas de introspección, empezamos a trabajar en estas preguntas para ir hacia algo novedoso o algo distinto, o analizar si lo que estamos está bien y lo podemos mantener y lo podemos potenciar. Digo, pero cuando comenzamos este proceso de introspección, necesitamos de un equipo.
Y aunque sea una vez a la semana, 2 horas o 3 horas, hay que dedicarle tiempo al cambio. Y estos equipos tienen que ser diversos, tienen que ser de distintas áreas, ¿no? Los líderes más, los referentes y líderes más importantes de la organización, pero también sumar a estos espacios a colaboradores que están en las operaciones, en las distintas áreas, que quizás no están tan de cerca con la rentabilidad o el negocio, cómo nos va, cómo, digamos, sino que son personas más que están en la atención al cliente o en la diaria o en la operativa, y también son importantes sumarlas a estos espacios cuando pensamos en un cambio cultural. Y algo que yo recomiendo es trabajar en un modelo de líder cross, organización alineado, ¿no?, a la nueva cultura que se desarrolló. Pero esta creación de un modelo de líder, ¿no?, tiene que ser posterior a toda esta revisión de la cultura. Digamos, contar con un modelo de líder nos ayuda a poder trabajar y alinear a que todos nuestros líderes traccionen de la misma forma las iniciativas y los temas de negocio de cómo lo quiere la dirección y cómo lo necesita la gerencia de personas. Y bueno, y claramente trabajar en un modelo de líder ayuda a acelerar el cambio. Y bueno, desde ya para cerrar, importante trabajar con los líderes actuales, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con reskilling y upskilling, todo lo que es procesos de aprendizaje, ayudar a las personas a aprender cosas nuevas o a transformarse, ¿no? Digamos, me parece súper importante en estas instancias todo lo que se hace desde la capacitación, desde la comunicación, que son súper relevantes para poder lograr la transformación cultural. Y bueno, hasta acá. Muchas gracias, voy a estar atenta a preguntas y bueno, les dejo mis redes sociales, me pueden encontrar como Rosela Molero en Instagram, LinkedIn y X, que es ex Twitter. Muchísimas gracias. Gracias, Rose. Bueno, muchísimas gracias por tu espacio, también por tu generosidad. Por supuesto, bueno, obviamente si quieren ir dejando algunas que otras preguntas. Vamos ahora sí a darle la posibilidad a presentar a Ernesto. Ernesto, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Se me escucha bien? Excelente. Se escucha muy bien. ¿Vos me escuchás muy bien? Perfecto. Excelente. Bueno, yo voy a dejar de compartir aquí pantalla. ¿Vos vas a compartir documento? Sí, algo Excelente, sencillo. muy bien. Bueno, somos acá, te dejo acá el micrófono. La cultura no se come la estrategia y te damos espacio. Ernest, gracias. Excelente, gracias. Bueno, me presento rapidísimo. Yo soy ingeniero industrial. Es mi carrera de pregrado. Realmente no me considero ingeniero hace bastantes años. Hay como un pivoteo hacia el mundo de las personas. Básicamente pasé de ser ese project manager que hablaba Ceci, que te ganaba unos Gantt hermosos, que nunca se cumplían además. A entender que no se cumplían porque en mi Excel no estaba el entendimiento de las personas, ¿no?, que movían esos procesos. Me fui dando cuenta que era tanto lo que no había visto que me dediqué al otro, ¿no? Y hoy día me considero un outsider del mundo de las personas, porque no tengo la formación, digamos, pero acá me atrevo a decir algunas cosas. Yo tengo esta frase, obviamente, de la cultura no se come a la estrategia, de esta frase de Peter Drucker, un crack, ¿no? Además, no soy quien para desmerecer a Peter Drucker, casi que el dueño, el fundador del management como lo conocemos, ¿no? Entiendo el fondo de la frase, ¿no? La cultura no se come la estrategia, la cultura se come la estrategia de desayuno, decía él, ¿no? Creo que era un intento desesperado de él de decir que las personas eran importantes. Nadie le hizo caso, yo tampoco. Eh, pero creo que, claro, en ese intento también otras personas y otras áreas confundimos un poco las cosas, ¿no? Eh, yo cuando era ingeniero, a mí me enseñaron una lámina una vez que hablaba de la cadena de valor y me hablaba de los procesos principales, creo que se decía, y los procesos de soporte, ¿no? Y arriba estaba pues la logística, la fabricación, el marketing, las ventas. Y abajo había una rayita chiquitita que decía recursos humanos, eh, como soporte, ¿no? Entonces yo decía, bueno, estoy estudiando para producir, así que estoy en el lugar correcto, porque estoy en la cadena de valor.
Mi argumento hoy día es traer a la mesa que en el pasado el sucesor natural del CEO era el CFO. Yo creo que debería ser el Head de People. Es el único que tiene entendimiento del negocio completo. El problema es que a veces no queremos entender todo el negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos comemos la estrategia y nos quedamos solo con la cultura. Creo que hay bastante trabajo para pasar de esto a esto, ¿no? Un espacio de sinergia entre la cultura y la estrategia en donde en realidad pongamos en valor ambas cosas. Sí. No están reñidas ambas cosas. El modelo de negocio, las estrategias, el propósito, la cultura no deberían estar reñidas. Y si lo están, hay algo medio raro ahí, ¿no? Yo diría que cuando no están reñidas, no están pues, integradas, lo que sucede es que tenemos una cultura de cinismo, ¿no? El cinismo es ese espacio en donde sentimos que se dice una cosa y se hace otra, ¿no? Eh, y hay algo partido ahí en las creencias, ¿no? Pero para explicar un poco mi argumento, ¿no? Quiero hacer una descripción rápida. La primera es este famoso libro de Start With Why. Creo que parte del problema también, así como viene esta frase de Dakar hace un tiempo, creo que Sinek también ayudó. No quiero criticarlo tampoco a él, ¿quién soy yo para decir que Sinek esté equivocado? En realidad el problema es cómo lo hemos interpretado. Yo tengo dos argumentos siempre que hay que tener en cuenta cuando escuchamos a Sinek. Eh, el primero es que la etapa es bien clara. Hay que comenzar con el porqué. Quiere decir que después del porqué hay un montón de cosas que hacer. Eh, no es lo único. Y a veces pienso o siento que nos detenemos demasiado en el propósito y no vamos a lo siguiente. Y justamente lo siguiente es donde empezamos a conectar todo con la estrategia. Ese es el punto número uno. Y yo creo la otra, y esta ya es una opinión personal, aunque le he leído por ahí también, que cuando dice el Start with Why, no deberíamos pensarlo tanto en orden cronológico, sino en orden de importancia, ¿no? Lo que guía es el propósito, no es lo que debe ir primero siempre, ¿sí? Pero lo más importante, claro que sí, es el propósito, ¿no? Quiero hacer ese disclaimer porque me parece importante sacudirnos de algunas cosas que se instalan en nuestros modelos mentales. Yo estoy absolutamente seguro, y solamente para resumir hasta acá, eh, que la cultura es lo más importante, que el principal activo, la principal ventaja competitiva, ¿sí?, de una compañía. Estoy totalmente convencido de eso y por eso dejé de ser ingeniero. Eh, También estoy convencido de que el propósito es muy importante, pero hay mucho que hacer después para que esto no sea eh, o por un lado romanticismo puro o por otro lado cinismo puro, ¿sí? Entonces yo creo que ahí creo que tenemos bastante trabajo que hacer. Para hacer un aterrizaje del propósito, me parece que, digamos, de la cultura, perdón, tenemos por un lado este inicio con el propósito, definir esa cosa que no va a cambiar. Además, qué lindo saber que en un mundo en donde todo cambia, podemos decirle a alguien esto no cambia, ¿no? Empiezas con algo donde pararte. Estamos en un mundo de, de ansiedad y necesitamos definir algunas cosas que no cambian. Y el propósito es una buena forma de empezar con algo. El propósito luego tiene que bajar a valores. Yo describo rápidamente los valores como esas creencias pocas en las que tenemos que estar de acuerdo por dos motivos. Uno es el emocional, que es que al tener este código de creencias somos parte de algo. El ser humano es un ser social y necesita esa pertenencia. Y segundo, por una cuestión racional, que son creencias que nos hacen funcionar mejor, ¿no? Eh, entonces están ahí para eso. Y ojo, son muy pocas, porque después hay que abrazar la diversidad justamente. La diversidad de creencias, la diversidad de sentimientos, la diversidad de todo. Pero hay algunas pocas cosas en las que necesitamos alineamiento. Pero esto se queda en el mundo de lo abstracto todavía. Y para poder ir bajando esto necesitamos aterrizar, y esto es una cosa que yo creo que empieza a ser ya un poco distinta a lo que se suele escuchar en el mundo, que es que esto tiene que aterrizarse a competencias, ¿no? Y este es un lenguaje más de HR, ¿no?
pero ya se vuelve más conductual, más de habilidades, ¿sí? Eh, Incluso deberíamos poder definir, yo sé que muchas empresas lo tienen, que además de definir sus valores, definen ciertas competencias. Por ejemplo, 10 competencias, y cada área o cada puesto tiene incluso ya como ecualizaciones de esas competencias principales. Otra cosa que puede ayudar a las competencias es que justamente cuando decimos voy a hacer en reclutamiento y selección esta fase del proceso donde voy a hacer fit cultural, ahí está la herramienta. Son esas mis 10 competencias. ¿Están en la persona o no? Y eso nosotros sabemos cómo hacerlo. Y finalmente las competencias se aterrizan a cosas muy puntuales, ya comportamientos, acciones concretas, verbos si quieren. ¿Sí? Ese es el primer aterrizaje que quiero hacer. Pero como yo les dije que la cultura no se come la estrategia, ¿qué pasa del otro lado? Del mundo de la estrategia, ¿no? En la estrategia tenemos objetivos de negocio. Lo necesitamos. Y necesitamos de acuerdo a las necesidades del mercado, de acuerdo al momento actual, de acuerdo al estado financiero, qué sé yo, necesitamos plantearnos ciertos objetivos en nuestros negocios. Eso aterriza a proyectos, ¿no? Y esos proyectos son los que ya nos empiezan haciendo el símil a decir por dónde tiene que ir la organización. Las tareas, los proyectos, ya los que hacen proyectos saben, se dividen en tareas, y las tareas deben tener cierto nivel de competencia, contando con lo otro. Y esas tareas, bueno, se traducen nuevamente en comportamiento. ¿Sí? Quiero hacer mucho énfasis ahí, porque al final del día, la estrategia y la cultura terminan en comportamientos. ¿Sí? Pero si ambos aterrizajes no caen en el mismo lugar, ¿sí? Vamos a ver dos comportamientos diferentes, o un comportamiento le va a ganar al otro. Uno es un comportamiento deseado y el otro es un comportamiento real, y entonces ahí se genera la diferencia. Si solamente nos comportamos con la cultura, pero la estrategia pide otro tipo de comportamiento, el negocio va a decaer. Y lo contrario es lo mismo. Estamos acá solo para hacer dinero, porque lo otro queda como en aspiracional, el comportamiento cultural. Es lo mismo, ¿sí? Y ahí deberíamos caer ambos. Imagínense si de verdad la cultura, voy cerrando mi hipótesis, la cultura se comiera la estrategia. Ok, y para eso, para reflejar eso, quiero hacerles un pequeño ejercicio, ¿no? En verdad es un ejercicio mental que he hecho, aunque algo de realidad creo que tiene, porque de hecho se me ocurrió el ejercicio viendo algunas noticias que he estado leyendo hace poco sobre Disney. Para hacerlo en sencillo, ¿no? El propósito de Disney es un poco más largo, pero lo he querido resumir en hacer feliz a las personas. Miren qué tal propósito, ¿no? Y de ahí esto baja a 5 valores, ¿no? El valor de la calidad, de la innovación. Creo que el valor del storytelling, ponerlo como valor me parece increíble. Ellos cuentan historias en todo momento. La creación de la comunidad y la responsabilidad, ¿no? En esas cosas ellos creen. Muy bonito, bien planteado. De hecho, bueno, no creo que no haya nadie que haya sido tocado por algún lado por esta empresa, ¿no? De alguna manera, con un tipo de experiencia, la hemos vivido. Y podríamos dar fe de que algo de esto hacen bien, ¿no? Entonces, vamos al mundo de la estrategia. Y no sé si saben, pero post-COVID, obviamente con los parques cerrados, número uno. Número dos, con algunas franquicias no funcionando tan bien, ¿no? Me refiero básicamente a Star Wars y Marvel, pasaron algunos momentos muy buenos y ahora empezaron a decaer. El streaming no fue lo que ellos esperaban, ¿no? La estrategia, de hecho, la acaban de reajustar, ¿no? Y ahí empezamos a notar pues, que había una estrategia emergiendo por presión de los stakeholders, ¿no? Es una empresa pública. Y la estrategia era bien sencilla, hay que reducir costos operativos para maximizar las ganancias, ¿no? Y esta estrategia puede decantar en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, un proyecto era automatizar el sistema de reservas en hoteles y parques, ¿sí? Ese fue un proyecto que ellos tuvieron, automatizar, digitalizando, ¿no? Básicamente la aplicación empezó a tener nuevas funcionalidades para automatizar todo el proceso. Y ejemplo, yo estuve ahí justo después de pandemia.
ya no tenía que pasar por el counter del hotel, sino que podía ir directamente a mi cuarto y con el celular, el celular era básicamente la llave, como ahora abre cualquier puerta por el NFC, ¿no? Y maravilloso, ¿no? Pero además tenía mucho, o sea, había un storytelling, porque eso decía, hoy es el día que vas a llegar al hotel, te damos la bienvenida, y aparecían los personajes, abría la puerta. Cuando abría la puerta se prendía el televisor, salía mi nombre, o el nombre de la familia que estaba, nos daba la bienvenida. Ya sabía dónde íbamos a ir mañana, porque habíamos reservado el parque por la aplicación, etcétera, etcétera. Había mucho storytelling y todo era hermoso, y para ellos era más barato. Sí. Entonces, a nivel de innovación y de storytelling, cumplía este proyecto, ¿no? Con la estrategia y con la cultura. Está fenomenal, ¿no? Después hubo otro proyecto, un proyecto de reducción de personal y reducción de sueldos. Básicamente iban a reducir el personal y cuando contrataban un poquito más abajo. ¿Sí? Hubo lo leí por ahí, una como sobreconfianza en que la marca empleadora de Disney era demasiado poderosa. ¿Sí? Y que esto iba a aguantar. ¿Quién no quiere trabajar en Disney? ¿Sí? Y bajo ese argumento se animaron con este proyecto, ¿no? Eh, Sobreestimaron esa promesa de marca empleadora y la verdad es que no funcionó. El sindicato se levantó y empezaron a salir noticias en los medios, y a partir de ahí es que armó este pequeño caso, que decía que incluso había una noticia, y bueno, ya saben, cuando lleguen los medios, pues la cosa, se arma otro storytelling, ¿no? Que no era el que le favorecía a Disney, y que incluso decía que había cast members recibiendo un sueldo menor que el de que tenían para subsistir, que incluso estaban durmiendo en los carros, ¿no? Y eso, escuchar eso, leer todo eso, destruye pues lo que tú imaginas desde afuera que es la creencia o los valores de Dios. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es eso? Yo no lo sé. Ahorita que Rosel hablaba de Peter Senge tiene una frase que a mí me encanta, que es: la realidad no existe, lo importante es la percepción, ¿no? Eh, y esa es la percepción que estaba. ¿En qué terminó esto? En un montón de conductas o comportamientos que aterrizaban en dos lugares diferentes, ya sea en estrategia y en cultura, ¿sí? Básicamente se fueron a la huelga y empezaron a salir pancartas como estas, ¿no? Esto es lo peor que te puede pasar para alguien que quiere vender un sueño de hacer feliz a la gente. Y te empezaban a caer papelitos como este en los parques, ¿no? Esto suena más a una fábrica, qué sé yo, ¿no? Y yo siempre digo que uso esta analogía, esta foto, que puede ser un poco chocante, pero es lo que es, y por eso uso el ejemplo de Disney. Lo que acaba de pasar cuando tus comportamientos culturales y tus comportamientos como estrategia caen en dos lugares diferentes es básicamente eso. Acabó la magia. Y cuando se acaba la magia, pues el cliente ya no quiere, porque en verdad el cliente lo que le estaba comprando a Disney era magia, y eso es lo contrario, ¿no? Y aparece el cinismo nuevamente, ¿no? El cinismo es esa desconfianza de que hay una agenda diferente, de que tú me estás diciendo una cosa, pero por detrás estás haciendo otra, ¿sí? De que lo que tú dices ahora como valores en realidad son solo viniles pegados en las recepciones de tu oficina, ¿no? Porque en realidad pues tiene gente durmiendo en el carro, Minnie es un señor que necesita fumar de vez en cuando, y eso no era lo que yo esperaba, ¿no? Eh, Necesitamos estar conectados. La cultura y la estrategia tienen que ir juntos, se potencian a sí mismos. Ojo, la estrategia alimenta la cultura también, porque cuando las estrategias dan resultado, le dicen a la cultura: está bien como eres. La cultura es identidad y la estrategia lo refuerza, porque el triunfo de la estrategia es el triunfo de la cultura, ¿sí? Lo primero que vas a decir cuando la estrategia no funciona culturalmente es: ¿por qué somos así? Y eso es una crítica a tu propia identidad, ¿sí? Y ahí empieza la idea de que tenemos que cambiar, ¿no? Eh, Solo para cerrar un poco la idea y la imagen.
La sensación inicial, de hecho era la mía como ingeniero, es que la estrategia está ahí, algo muy bien pensado, muy racional, ¿sí? Que implica luego un cambio. Siempre es un cambio la estrategia, es algo diferente, es algo que tenemos que modificar, qué sé yo, es un cambio. Entonces yo lo declaro, hago el cambio, y esto termina en una política, pues, ¿no? Manual, qué sé yo. Yo he hecho manuales. Mi primera chamba fue en una planta de fideos acá en Lima, haciendo manuales ISO 9000, ¿no? Hermosos. Pero nadie lo lee después, nadie lo lee. Y ya está. Esto es como lo típico, el business as usual de siempre, pero no sabemos en qué termina eso. Lo que yo les he estado contando hasta ahorita es que en realidad tú eres de una, o sea, tienes tu estrategia, es verdad, pero tú también tienes una cultura, que es lo que tú eres. Y tienes que ver si hacer un check, pues, ¿no? ¿Esto tiene sentido con esto? ¿No? La estrategia y la cultura van juntas o están de la mano, o estoy simplemente, bueno, dejando eso para más tarde. Si esto se alinea y después proponemos un cambio, es mucho más sencillo, porque no solamente estamos pidiendo no solamente estamos pidiendo una estrategia de negocio, estamos pidiendo una transformación cultural. ¿Han visto cuando la gente dice que la transformación digital implica siempre una transformación digital después? O, perdón, la transformación digital implica una transformación cultural, ¿no? Antes. Mire, yo estoy súper de acuerdo con eso. Alguna creencia siempre se tiene que mover, pero no tiene que ser toda una transformación cultural. Si es que la cultura estuviese más cerca a la estrategia, no sería tan doloroso. Si ya tuviéramos una necesidad de automatizar algo, llámenlo como quieran, como digitalizando o un proceso automático de cualquier otra manera, lo abrazaríamos. Pero como no creemos en eso, nos cuesta más. Entonces sí, efectivamente hay que hacer una transformación primero de creencias. Eso nos lleva a un cambio y eso se regresa a la cultura. ¿En qué forma? En una nueva creencia. Y cuando una nueva creencia está instalada en tu organización, en tus personas, eso ya no es como el manual que nadie lee. Si tú no te comportas así, el del costado te va a decir, oye, ¿por qué haces eso? Así no somos nosotros. Eh, y entonces la estrategia funciona sola. En sencillo, y algo que descubrí con el tiempo, es que si este camino no te suena, tienes que tener mucho dinero, porque vas a tener que supervisar bastante. Cuando una estrategia está soportada por la cultura, se autorregula, pues. ¿Sí? Y eso fluye más, ¿no? Eso es básicamente, la cultura no se come la estrategia, en sencillo les he querido traer esa sola idea. Me encanta hablar de cultura, pero no se olviden de que después de su propósito hay cosas después del why, y a veces no hablamos mucho de eso en estos espacios. Si podemos conectar, creo que ahí viene lo que dice Rosela de esta maravillosa conexión, sobre todo, y que tiene como rol el business partner, ¿no? Es un partner de negocio, y es el que enchufa el propósito con el negocio. Así que eso, nada más. Muchas gracias. Ahí, bueno, me atreví porque Jessy me permitió. Tengo un curso que estoy empezando el 18 de septiembre de gestión de cambio. Eh, Gestión de cambio para mí tiene que también cultura, así que todo apunta ahí. Para los que quieran, ahí tienen un descuentito, las cosas. Ya por LinkedIn también me pueden escribir lo que quieran. Ahí hablamos. Excelente, Ernesto. Bueno, tenemos ahí desde ya aquellos interesados que quieran seguir formándose y tomar recomendaciones y profundizar más en el tema. Por supuesto, pueden contactar a Ernesto mediante también las redes, lo mismo que en el caso de Rosela y de Ceci, que estuvo en un inicio, bueno, se tuvo que ir también por dar clase. Dejamos abierto el espacio para quienes quieran hacer alguna que otra pregunta. Yo tengo dos preguntas que están dentro del form que han incorporado para la inscripción, pero sí quiero dejar el espacio para algunos de ustedes que quiera, obviamente, hacer algún comentario o bien tener alguna duda, ¿no? Alguna pregunta que quieran hacerles a Ernesto o a Rosel.
Bueno, preguntones, Ernesto, yo ahí te dejo aquí, porque dice, ¿cómo puedes involucrar a los C-Level en el proceso de cambio? De hecho, iba a ser yo la pregunta, porque no solamente es esto de involucrar, sino en el hecho de cómo recomendar o abordar sobre las resistencias, como también en la adopción de una cultura. ¿Cómo trabajamos con la dirección y los C-Level? Desde tu punto de vista, Ernest. Eh, bueno, yo cuando hago gestión del cambio, eh, me pasa demasiadas veces en consultorías, en clase, que me preguntan, hacen esa pregunta, porque dicen, vamos el plan y todo, y arriba no pasa nada, ¿no? Y hay una frase como bien tajante que dice, es que si los líderes no están comprometidos no hay cambio. Pero creo que Rosel hablaba hace un rato también de que se puede hacer cambios sin tener equipo. Pero tienes que hacer gestión de cambio para arriba, pues. Tú tienes que cambiar a tu sponsor primero. Tú tienes que involucrarlo. Hay un montón de técnicas, de formas, pero generarle conciencia, generarle deseo a él, ¿no? Que es una parte que a veces nos olvidamos, sobre todo con los C-levels, es que va a ganar él, ¿no? Y a veces uno fácilmente se olvida que si lo piensas bien, el C-level está comprometido. Lo que pasa, muchas veces lo he visto y a veces no se dice, es que hay un tema de política corporativa que hace que el cambio que tú propones cambia el orden de poder. Y algunos no van a estar de acuerdo por eso. Racionalmente están súper de acuerdo. Y ahí viene mucho del pensamiento sistémico y de la cuestión del cambio que hay que hacer para entender cómo se mueve eso y cómo podemos gestionarlo. ¿Qué negociación política hay que hacer? En Sudamérica suena súper mal hablar de eso, pero debería ser lo más normal hacer política, ¿no? Eh, yo creo que son esas dos las cosas que, en mi humilde opinión, he visto y he tenido que hacer. Excelente, Eh, excelente. ¿Se querés sumar algo más? Sí, pienso un poco esto que decía Ceci, ¿no? En un momento cuando hablaba de la planificación flexible, ¿no? De mirar, no lo dijo literalmente, pero mirar qué hacen otras empresas, ¿no? Me parece que hay que a veces pensar en alinear expectativas, porque, digo, ¿cómo involucrar a la alta gerencia o al dueño de una empresa o al C-level, ¿no? Es, digamos, el propósito, ¿no? ¿Hasta dónde querés llegar? O sea, es como alinear expectativas, digo, a veces las empresas dicen, bueno, yo me quiero transformar, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, por poner un ejemplo, decir, bueno, yo quiero la pared verde, bueno, pero ¿qué nivel de intensidad de la pared verde? Verde claro, verde oscuro, bueno, pero me parece que una vez que uno descifra esto, ¿no? La expectativa del otro, si yo quisiera hacer o hacer como otra X empresa, bueno, me parece que hay que como mirar un poco qué hacen la competencia y no digo replicar ni copiar porque no está bien, porque cada cultura es única y especial, pero sí tener en cuenta un poco el contexto, las tendencias y qué se necesita, ¿no? Y empezar desde ahí a construir. Pero vuelvo a las preguntas, ¿no? A las preguntas que yo compartí, que son de introspección, ¿no? Me parece que estas preguntas nos ayudan, por ejemplo, en el caso de trabajar con un dueño de empresa o con un C-Level, a hacerlo reflexionar y ver si en la situación en la que está hoy está cómodo en esa situación de negocio o quisiera ir hacia otro estadio distinto, que puede ser mejor o no, pero digo, uno siempre cuando impulsa cambios es para mejorar, ¿no? Pero me parece eso, que es llamar a la reflexión en este caso a las personas. Bien, bien, excelente. Tenemos aquí otra pregunta más que dice, ¿cómo mostramos, obviamente signo de peso, acá Nati Zavala acercó su pregunta sobre el ROI, ¿no? Monetizamos que el cambio, ¿qué es lo que se requiere, ¿no? ¿Cómo llegamos a poder mostrar, ¿no? En esos términos. Vos, Ernest, ¿cómo trabajás en términos de los cambios? O esto de la estrategia y el negocio, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna manera mostrarlo? Es un gran tema, ¿saben? Porque Sí. a nivel de organizacional todo tiene que pasarse a números. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Prosal, por ejemplo, por decir algo, tiene una investigación en donde saca unos números que dice que la diferencia entre un proyecto con gestión del cambio y sin gestión del cambio, por hablar de algo de cultura, qué sé yo, la diferencia es por 6 en términos económicos. Me cuesta un poco todavía hilvanar esa idea porque yo parto de una idea bien de ingeniero, ¿no?
cuál es la línea base y así cuál es el estado siguiente. El tema con el cambio, y sobre todo el cambio cultural, es que no tenemos límites. Nunca vamos a saber lo que hubiera pasado si no hubiéramos hecho esa gestión, o si lo hubiéramos hecho diferente. ¿Sí? Entonces eso es complejo. Lo más concreto es esta convicción que yo les traigo, de que efectivamente no hay otra manera. Si tú tienes que cambiar una estrategia sin cambiar cómo piensan las personas, el desalineamiento es tal que el caos es profundo. Eh, esa convicción, esa no me la quita nadie. ¿Sí? De ahí nos podemos inventar cosas. Yo les juro que he hecho encuestas y cosas, pero ningún dato me ha sido como tan determinante como un ROI financiero para que me den dinero para mi gestión de cambio, ¿no? La otra cosa, solamente para cerrar y no alargar mucho en esto, es que cuando se habla de cultura, tenemos un pequeño problema de evaluación. No entra en el presupuesto del año. Casi nunca. Casi nunca. Y como no conozco muchas empresas que dan presupuestos de 5 años, ¿no? Tú tienes que ir a pedir dinero y te peleas con el del costado que te va a traer resultados este año. No, mi transformación cultural es de 3 años, 2 años. Lo partes en pedacitos, ya, pero ¿cuál es el retorno? Está bien difícil. ¿Sí? Y acá tengo que, yo, al menos personalmente, Rosel, o quien quiera me puede contar algo, pero desde todo el tiempo que yo lo he hecho, siempre me he encontrado con ese problema. Eh, Y la cosa más, cuando me haya vuelto muy complejo haciendo people analytics y cosas muy estrambóticas, es volver a lo básico, que es decir, ¿para qué estamos acá? No tiene que necesitar una explicación numérica. Eh, ¿No? ¿Para qué estamos acá y cuál es la estrategia? Y no empatan, no debería necesitar una explicación numérica. Es de fondo, filosófica, si quieren, no sé. Es de espíritu, de organización. Bien, 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 excelente. Bien. Hacemos una preguntita más y si quieren vamos cerrando. Así que en ese sentido, digo, pues yo pues tengo acá una preguntita que sí tiene... Creo que ahí Rosela iba a hacer un comentario. Ah, vos, Sí, no sé no, si... no. Tengo las preguntas que hicieron, algunas, podría pasar rápidamente a algunos comentarios, pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Hasta las... No, bueno, estamos ahí medio como justito, porque si bien lo quisimos extender era más que nada para abordar algunas que otras preguntas, entiendo que por ahí Ernest también tiene que ocuparse, pero más que nada en realidad por ahí donde yo quería abordar y que donde más se estuvo focalizando es en términos del diagnóstico, ¿no? De qué manera uno puede empezar a diagnosticar en términos de, bueno, empecemos a transformar desde la experiencia o por supuesto de cada uno. Sí. Bueno, yo creo que, digamos, hay muchas formas, ¿no? Uno se puede ayudar con una consultora externa o también lo puede hacer internamente, a costo cero, digo, porque no tiene que contratar a una consultora externa, sino que lo hace con el equipo de recursos humanos. Para mí, lo mejor es convocar a distintos actores con trayectoria en la empresa, con conocimiento, ¿no? Para, bueno, involucrarlos en este proceso, digamos, si uno quiere iniciar un cambio cultural, en este diagnóstico. Y estas preguntas, por ejemplo, son disparadoras, ¿no? Después de ahí uno puede crear más, pero me parece con estas preguntas disparadoras reunir a personas referentes de la organización y, como decía, también involucrar colaboradores que quizás están en las operaciones y no están en la línea de liderazgo, pero son colaboradores con conocimiento, con experiencia, o sea, equipos multidisciplinarios, diversos, distintas voces que puedan trabajar todos esa etapa de diagnóstico, ¿no? Sumar miradas distintas, que no quede solamente en el equipo de recursos humanos que salimos a hacerle preguntas a los colaboradores y nos quedamos con lo que nos dicen, sino, ¿no? Sumar a muchas personas, no sé si muchas, pero digo, un equipo por lo menos 10 personas de una organización eh, para trabajar un diagnóstico conjunto. Y estas preguntas que compartí pueden ser puntos disparadores. Bien, bien, Rosé. Ernest, ¿algo para aportar sobre el Sí, diagnóstico, sí. pienso de un cambio? Alguna vez he empezado a hacer como una estrategia bien interesante de diagnóstico que es bien metódica y bien simple. Eh, Al final es como preguntar cómo es Rosela, cuál es su personalidad. Y le pregunto a las personas que tienen a su alrededor y me la describirán, ¿no? Y empiezo a encontrar patrones comunes, es básicamente eso.
Entonces yo me he topado con esa situación preguntando, ojo, la cultura no es adentro, es todo, ¿no? Entonces pregunto a los colaboradores, También. a los clientes, a los proveedores, al board, qué sé yo. Y todo lo hemos hecho entre varias personas y ahora, bueno, con la tecnología es bien fácil porque todas lo grabábamos todo lo pasamos a un Word, de hecho lo pasamos a un Excel, me acuerdo, y para poder extraer lo más repetido, ¿no? Entonces ahí tienes las creencias que se repiten más, ¿no? Sobre todo bajo a verbos, a cosas así, ¿no? Y empieza a emerger como esta cosa que se repite de lo que le escribe. Y con eso, ojo, eso es una idea de lo que la gente cree. De ahí lo que hemos empezado a hacer es una encuesta de gestión de cambio, básicamente, con una metodología tipo ADKAR o algo así, eh, medir el nivel de adopción y que lo expliquen en comportamientos, ¿no? Y dicen, sí, eso siempre dicen, pero no es tan así. Y en dónde se traba, etcétera. Y termina siendo un buen diagnóstico porque te vas dando cuenta de que hay creencias que están muy repetidas, pero muy poco adoptadas. Entonces no se convierten como en comportamientos o cosas así, ¿no? Y después también es lo que acabo de decirles, es una buena forma. Porque cuando tienes eso, empiezas a mirar, a ver, ¿cuáles son tus proyectos? Esto no tiene nada que ver, ¿no? Y empiezas a cuestionarte desde ahí que también hay un desalineamiento en ciertas cosas. Porque por estrategia pisamos algunos valores sin darnos cuenta, ¿no? Eh, entonces, eso me ha servido bastante como parte de una cosa, una forma estructurada de entender, de una mirada de eso. Bien, bien, gracias, Ernest. Bueno, desde ya voy a agradecer a cada uno de ustedes. Gracias, gracias a todos. Gracias, Ernesto. Gracias, Rosela. Obviamente a Ceci también, que nos acompañó en un inicio. Estamos muy agradecidos realmente por la convocatoria. Vamos a dejar grabada, por supuesto, esta sesión. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que todos puedan también acceder y también, ¿por qué no compartir a otros líderes de las organizaciones? Y bueno, vamos a estar keep in touch, en contacto para las nuevas sesiones que vienen para los próximos meses. Gracias, que tengan un excelente día y tarde y nos vemos pronto. Gracias, gente. Gracias.